¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo seguimos? Muy bien, ¿verdad? Eh, Mucho gusto en poder saludarles en esta pausa activa, en esta parte en la que tenemos nuestra pausa activa. Vamos a trabajar como hemos venido trabajando con nuestra gimnasia cerebral. Ya les expliqué en otras pausas activas que es para activar la mente y el cerebro. Nuestra coordinación hace que busquemos abrir el cerebro. Nuestro cerebro de estar triste, de estar agotado, de estar viendo, al hacer algún ejercicio físico se despierta, el cuerpo se estira, pero a veces regresamos y volvemos a tener sueño. Cuando hacemos el ejercicio de gimnasia cerebral, el cerebro se despierta y abre los horizontes para la recepción de los conocimientos. Entonces, esta es la idea principal de la gimnasia cerebral. Y pues aquí vamos a hacer nuestra gimnasia cerebral. Ya hemos hecho varios que ustedes deben de estar repitiendo para poder hacer. Ahorita vamos a hacer unos nuevos que yo les soy sincero, todavía no los tengo dominados, todavía no están dominados en su totalidad, pero vamos a tratar de ir mejorando cada momento, y créanme que vamos a tratar de practicar. Yo en mi caso pongo a practicar a mi esposa, a veces le digo, a ver, haz haz el otro, a mis hijos, hagan esto, hagan lo otro, para que vayan despertando también ellos, y no tan solo para despertar, sino para practicar, porque eso nos hace falta practicar, ¿ok? Bueno, vamos a darle inicio. Esto es nuestra gimnasia cerebral, nuestros ejercicios. Cualquiera de sus manos, vamos a empezar, vamos a poner nuestra mano así, así, y la otra vamos a poner así. Entonces ya saben que hay que empezar despacio. Cerramos, abrimos, cerramos y abrimos, cerramos y abrimos. Si lo trato de hacer más rápido, puedo equivocarme. Ya ven, puedo equivocarme. Lo más rápido que podamos. Díganle a sus papás que les practiquen con sus papás. Pregúntenle a sus papás si lo pueden hacer lo más rápido. Apuéstenles a sus papás a ver quién lo hace más rápido, quién no falla. ¿Ok? Bueno, eso lo vamos a hacer pues buscando nuestra agilidad, nuestra rapidez mental. Ahora vamos con otro. Vamos a poner con esta mano así, con esta otra así. Pulgar con el índice, pulgar con meñique. Vamos a recorrer 1, 2, a ver, perdón, 1, 2 y 3. Deben de quedar al revés. Si comenzamos otra vez, quedará al revés, quedará diferente. Volvemos a hacer cambio. No, aquí me confundí porque quedaron los dos y no debe quedar así. Así debe de quedar. Entonces comenzamos aquí, aquí y aquí. Ok. Seguimos acá, seguimos acá, seguimos acá. Ok. Seguimos acá, seguimos acá, seguimos acá. Ay, perdón. Ok. Ok, así debe ser. Seguimos acá, seguimos acá y seguimos acá. Entonces esa es la forma que debemos de buscarlo lo más rápido. Ese me toca practicarlo más rápido. Vamos a poner otro para tratar de practicarlo, y en la próxima o en otra pausa activa ya vamos a tratar de manejarlo lo mejor posible. Vamos a juntar nuestros dedos, nuestras palmas,
y abrimos este, no, abrimos este, vemos así y tenemos abierto el índice y el meñique. Al cerrar abro este y abro este, cierro y abro este, cierro eso y abro este, cierro este y abro este, cierro este y abro este. Ok, ¿ya vieron? 2 ejercicios nuevos para practicar, aparte de los que ya tenemos. 2 ejercicios nuevos, así que vamos a echarle ganas y vamos a seguir practicando para abrir nuestra mente. Que Dios les bendiga. Seguimos con nuestra clase. Buenos días, chicos, seguimos trabajando en nuestras clases virtuales. Estamos hablando de la preservación de la memoria histórica en historia 2 para segundo grado. Veamos que la memoria histórica forma parte del patrimonio cultural de los pueblos. En ella descansan las tradiciones y las costumbres, pero también el sentir particular de los individuos, lo que cada uno ha percibido del pasado y la manera en que ha reflexionado para entender quién es y qué debe hacer. Por tanto, preservarlo es fundamental. Es importante el poder preservar la memoria histórica para ir difundiendo el hecho histórico de la manera más concreta, de la manera más correcta o de la manera más cierta posible. ¿Cómo se conserva la memoria histórica? La escritura permitió preservar la memoria de forma inmutable y generó documentos como cartas, testamentos y juicios que se conservan en diferentes archivos que constituyen parte importante del rescate de la memoria histórica. Los medios electrónicos abren nuevas posibilidades para la preservación de la misma. En la actualidad se conserva la voz y la imagen de las personas que han transmitido sus testimonios acerca del pasado y se constituye a una información que se puede analizar e interpretar. Estos medios son una valiosa fuente de información de la que podemos valernos para estudiar el pasado y el presente. Como verás más adelante, se convierten también en objetos de estudio porque pueden permitir que las generaciones futuras conozcan sobre nuestro entorno, nuestro modo de vida actual o nuestro entorno actual en el que nos desarrollamos. Los medios de comunicación son también otra herramienta. Les decía, decía la lectura, los aparatos electrónicos. Sí, los aparatos electrónicos hoy en día son una fuente fundamental en cuanto a la recopilación de información, en cuanto a la conformación de una idea histórica, de una conciencia histórica, para por supuesto generar conciencia acerca de los hechos que estamos viviendo o de las características que estamos viviendo en nuestros días. Todos los aparatos electrónicos registran muchísima información y eso es lo que tenemos que analizar, tenemos que ver, tenemos que revisar. Ahora la página 36, la historia y sus sujetos. Todas las personas somos sujetos históricos porque nuestro actuar diario contribuye a hacer historia. Desde la forma en que vivimos, nos vestimos, comemos, trabajamos o dialogamos, platicamos, hasta cómo nos comportamos en nuestro entorno. Durante mucho tiempo se privilegió el estudio de reyes, militares, diplomáticos y en general de las personas
ubicadas en las capas superiores de la sociedad, en los más importantes. Estos fueron los únicos sujetos históricos o sujetos de la historia que se tomaban en cuenta. Se pensaba que la mejor manera de hacer historia era a partir de la visión y de los documentos producidos por estos personajes, considerados como los más importantes de la sociedad por estar en la parte alta del estatus social, en los ámbitos políticos, económicos, militar, religioso y social. Eran las personas más altas o las personas más importantes allá digamos, en la cúspide de la sociedad. La razón para hacerlo así era muy simple. Los gobernantes, lo mismo que los comandantes del ejército o los líderes religiosos, tenían manera de dejar por escrito sus decisiones, con lo que quedaba una evidencia de su actuación. Eran los únicos que dejaban en esos momentos pues escritos, pues los que sabían escribir, los que sabían leer. ¿Cómo se iba a dejar una memoria histórica escrita si los campesinos o los esclavos, la parte más pobre, no sabía leer ni escribir? Pues por esa razón solo se sabía de estos líderes. Este punto de vista ha cambiado en nuestros días. Los historiadores se percatan de que era necesario considerar también la perspectiva de otros sujetos que vivieron los hechos no desde la cúspide de la sociedad, sino desde el pueblo, o sea, desde la parte de abajo. La gente sin nombre, sin rostro reconocido, que de cualquier manera también participó en los acontecimientos, sufrió y luchó en esos acontecimientos históricos. No podríamos hablar de una revolución o vamos a ver, la Revolución Francesa solamente de los líderes, cuando la Revolución Francesa fue apoyada por el pueblo, cuando el pueblo fue uno de los personajes fundamentales en la realización de la Revolución Francesa. ¿Cómo se puede concluir de lo que hemos dicho hasta ahora en las sesiones 1 y 2? La historia se encuentra desde la perspectiva que tiene la persona encargada de recopilar la fuente, examinarlas, razonarlas y organizarlas. Además de lo que cuenta, estará influido por sus gustos, por su preferencia y por sus ideologías. Normalmente, cuando estudiamos un hecho o cuando queremos hablar de un hecho, es porque nos interesa y porque tenemos una participación o tenemos un partido, o sea, vivimos o vemos y pensamos esa situación histórica de una forma. Tal vez la otra no sea la correcta, pero tampoco quiere decir que la nuestra sea la correcta. Si nosotros decidimos hablar de las elecciones, vamos a poner un hecho histórico, queremos hablar de las elecciones de ahora, del 2000, ¿cuánto fue? 2020. 2020, cuando Obrador entra al poder. Para hablar de ese proceso, cómo ganó, si la escribe alguien que pertenece al partido de Andrés Manuel López Obrador, o sea, Morena, si alguien, un personaje, alguien quiere contar esa historia, hacer un libro, recopilar información, buscar información y hablar de eso, siempre va a hablar de lo bueno que pasó, de lo bueno que es este nuevo gobierno, o de lo que se pretendía que fuera ese gobierno. Porque mis formas de pensar son cercanas a esas. Ahora, si es una persona, no sé, del PAN, del PRD, del PRI, que perdió las elecciones de la presidencia, no va a hablar maravillas sobre este gobierno que ganó, sino va a hablar de la forma en que, no sé, va a decir robó,
nos ultrajaron, nos hicieron tranzas, hubo robo en las elecciones, va a hablar de eso. Por eso, cada hecho histórico del cual se habla o se investiga, siempre tiene que ver con la postura de quien está investigando. Siempre se va a hacer énfasis a la postura del escritor, lo que él piensa. Por ello, en la actualidad es común que abunden diversos temas de investigación y, gracias a ello, podamos conocer también varios sujetos de la historia, junto a los grandes personajes. También están las mujeres, están los obreros, y los campesinos. Si nos vamos a esto, que también habían personas que ya podían escribir, no conoceríamos a lo que fue el Pípila en la Guerra de Independencia, cuando se busca entrar a la Alhóndiga de Granaditas. ¿Quién era el Pípila y qué hizo el Pípila? ¿Qué fue lo que hizo? Entonces, el Pípila pues fue un campesino que, al estar muy fortificada la Alhóndiga de Granaditas en Guanajuato y los campesinos queriendo entrar muy fortificada, estaba en bardas muy altas, como no se podía entrar porque disparaban, había muchos soldados resguardando, el Pípila ideó o pensó levantar un bloque de piedra, amarrárselo a la espalda y caminar hasta la puerta con una antorcha para poder prenderle fuego a la puerta. Al arder la puerta ya iba a poder entrar todos los guerrilleros, los campesinos que eran parte de la independencia. Entonces ese fue el Pípila. No lo conoceríamos si no hubiera habido personajes en ese rango de campesinos, algunos de la parte más baja, que no eran los cabecillas de la independencia, que pudieran describir al Pípila. Entonces, gracias a que se fue generalizando la educación, se pudo tener alguien que contara una parte de lo que no se pudo haber visto. Enfocar otros ojos históricos tiene como todo ventajas y desventajas. Una de las desventajas más importantes es el hecho de que pocas veces la gente de los segmentos empobrecidos de la sociedad o hasta las capas medias tiene la posibilidad de decidir quién es y cómo vive con sus propias palabras, lo que hace que la mayoría de las fuentes que existen sobre ella provengan de otras personas, por lo que es posible que desconozcan el significado que tienen sus acciones y sus ideas. En cuanto a esto, la posibilidad de tener otras ventajas reside en la de organizar todas estas particularidades que tiene, que poco tienen que ver con lo que sucedía en la vida real de esas personas. Hablar, por ejemplo, de los pobres, de los campesinos, de las obreras o de las institutrices, puede obviar el hecho de que no todos vivían igual, ni compartían el mismo nivel de pobreza y tampoco entienden del mismo modo. No obstante, como base en la conducta que posee quien investiga, el pasado deberá decidir qué es lo que parece que resulta más representativo para describir y explicar la pobreza en el lugar y el tiempo que ha elegido. Las ventajas, por el contrario, son numerosas. Basta con decir que la posibilidad de elegir nuevos sujetos de estudio permite conocer cómo era la vida de personas que antes eran consideradas como de escaso o nula importancia. Por ejemplo, además de las vidas
de las vidas de presidentes, generales, arzobispos, ricos, comerciantes, hoy se conocen la vida de molineros, hechiceros, monjas, educadores, de personas pobres, de campesinos, de presos, enfermos mentales, de muchas personas. Incorporar otros sujetos históricos amplía el conocimiento que se tiene del pasado. Al mismo tiempo, permite conocer otras formas de vida, distintas de las que habitualmente se han considerado en el estudio histórico. Ninguno de los relatos construidos, independientemente de los sujetos a los que se estudie, posee la verdad total de lo acaecido, de lo sucedido en una época y un lugar dado. Por lo anterior, siempre existirán distintas versiones sobre un acontecimiento o una serie de ellos. Lo que se diga del pasado dependerá de quién deje testimonio de él y también de los historiadores que interpreten esos testimonios. Más sujetos históricos e igual a más visión del pasado, lo que significa que se conocerán distintas versiones sobre los sectores que no eran tradicionalmente estudiados. Las explicaciones se multiplicarán y el conocimiento histórico crecerá más por la abundante extensión de los conocimientos que los otros sujetos históricos que participen en la redacción de este hecho puedan aportar. ¿Ok? Nos vemos la próxima, chicos. Que Dios les bendiga.